Bueno, Cris, bienvenido acá al Estudio de la Corriente. La verdad, estamos muy contentos de tenerte. Así que gracias por venir. Gracias por la invitación. Siempre es un privilegio poder hacer estas cosas y, bueno, entusiasmado por la conversación. Mirá, Cris, yo desde el día que te pude conocer, muchos de nosotros te conocimos, bueno, cuando Hillsong llega a Argentina, Ajá. particularmente en mi vida. También fue cuando vi tu primer mensaje en Casa de Dios, cuando hablaste de los hijos pródigos. Sí. Y que para mí ese mensaje tuvo como un hincapié en la juventud de ese momento. Uh-huh. Yo creo que el Espíritu Santo va hablando a través también del espíritu de la cultura de cada momento, ¿no? Yo creo que tanto como hay espíritu de la cultura, por ejemplo, Abraham, cuando traen todas las brujerías, Pablo en los pensamientos griegos, de repente vamos a hoy, que es hoy en día estamos, creo que el espíritu de la cultura es todo lo antidios, las identidades falsas. Sin ninguna duda. Y en ese momento la iglesia necesitaba este retorno de hijos a la casa. Uh-huh. Y esta destructuración de la iglesia que se venía a plantear a Latinoamérica. Sí. Y fue una pieza clave. Pero para arrancar, me gustaría que vos puedas contar cómo fuiste encontrado por Dios. Porque a mí me interesa mucho ese punto para arrancar. Porque muchos se identifican con eso. Sí, para mí, yo vengo de un trasfondo de adicciones. Yo la estaba pasando muy mal, sí, totalmente perdido. Y vino la amiga de mi cuñada a hablarme un día que fui a la casa de mi hermano y su esposa, después de estar de fiesta toda la noche, y yo estaba mal. Y la razón por la cual fui a la casa de mi hermano es porque no quería ir a casa para que mis padres me vean, claro, en la condición que estaba. Y bueno, mi cuñada invita a una amiga, ella me comparte su testimonio, me comparte acerca de su encuentro con Jesús y cómo a ella lo ayudó a salir de sus adicciones. Bueno, 3 meses después, te hago un resumen, sí, ¿no? Sí, sí. Yo estaba pasando por mi tercer sobredosis, recuerdo las palabras de esta chica llamada Mariela, y bueno, en el baño de un boliche, clamo a este Jesús que yo no conocía y de manera sobrenatural interrumpe mi vida en el baño de ese boliche. Y bueno, esa noche para mí marcó un antes y un después. El día siguiente fui a la iglesia con mi mamá, me convertí, le entrego mi vida al Señor y ahí es donde empieza una nueva vida para mí. Y yo entendí desde muy temprano en mi caminar con el Señor que si Él pudo intervenir en mi vida en el baño de un boliche en Sydney, que Él nunca busca una condición correcta o una vida perfecta para poder obrar en esa vida. Entonces, para mí desde el comienzo siempre tuve el pensamiento que si Dios me aceptó a mí en la condición en la cual yo estaba y en el lugar en el cual yo me encontraba, Dios puede hacer cualquier cosa con cualquier persona. Y entonces sentí que desde muy temprano en mi caminar con Dios me iba a usar para romper estructuras, para romper moldes y para intentar demostrar que Dios puede hacer cualquier cosa en cualquier lugar con cualquier individuo. Justo eso que estabas diciendo vos, se me venía a la cabeza el pesebre, uh-huh, que no es cuestión del lugar, sino es cuestión también de una vida que esté honrando ese nacimiento. Uh-huh. ¿No? Viste que cuando uno está vulnerable dice, yo necesito que esto me ocurra, sí, yo necesito que Cristo me ocurra, que Dios me ocurra, porque necesito salir de esta aflicción, y sea cual sea por la cual la persona llega. Sí. José y María van pasando de ciudad en ciudad con tal de cuidar la vida que ellos, uh-huh, necesitaban que nazca. Ellos pasaron las burlas de las personas, pasaron el hecho de que los habían soldado buscando bebés para matarlos. Sí. Ellos deciden entrar en el lugar más sucio y menos pensado, como hoy en día lo podemos traer a la luz de un boliche en Sydney, ¿no? Sí, sí, sí. No, son los lugares menos esperados, ¿no? Que muchas veces Dios aparece, claro, y Dios obra. Estoy convencido de eso. Por eso no podemos encajonar a Dios. Y no podemos decir que Él obra solamente de esta manera o con este tipo de persona o en estos, claro, lugares. Tal cual. No es así para nada. Siempre digo y siempre sale en mis prédicas que Dios jamás va a buscar un contexto perfecto, sino que Él siempre está buscando corazones disponibles. Tal cual. Y un corazón disponible puede estar en un contexto totalmente imperfecto,
pero Dios ve más allá que ese contexto. Y muchas veces en la iglesia queremos comunicar que Dios opera de cierta manera en ciertos lugares y con ciertas personas. Y no es así. Y limitamos a Dios. Y no solamente limitamos a Dios, sino que edificamos barreras y no permitimos que ciertas personas se acerquen a Dios y nosotros no lo permitimos. Y Dios está como diciendo, espera, deja que todos vengan a mí, ¿no? Claro. O que clamen a mí. Y ese es el enfoque de lo que hacemos como iglesia. Es que yo creo que cuando uno empieza a entender, viste que Pablo después da el ejemplo de Abraham, que tiene hijos con 2 mujeres, dice uno da hijos para esclavitud y la otra da hijos para libertad. Son hijos del mismo padre, pero uno es los hijos de la gracia y otro los hijos de la ley. Totalmente. Y hay una cuestión muy interesante, ¿no? Cuando la iglesia empieza a partir, a accionar a partir del nacimiento de la gracia, esas barreras se empiezan a romper. Totalmente. Y no solamente uno es hijo de gracia, uno es hijo de ley, como dijiste, uno es hijo de promesa, otro es hijo de esfuerzo humano. Y hay una gran diferencia. Cuando nosotros intentamos hacer lo que solamente Dios puede hacer, damos a luz a Ismaeles. Cuando dejamos que Dios haga lo que Él solamente puede hacer a través de nosotros, cuando nos sentimos incapaces, cuando nos sentimos que no tenemos las fuerzas, que quedamos cortos de lograr lo que solamente Dios puede lograr, ahí es donde nace el hijo de promesa. Y eso es tan importante para el ministerio, para la vida de fe, para cualquier ser humano, dejar que Dios dé a luz a los Isaacs en nuestra vida, porque Él es fiel para cumplir su promesa. Es que eso es un punto que la iglesia en la transición de la vida termina poniendo barreras para que como que no se sobrepase todo. Me da esa sensación, ¿no? Como también lo puede hacer uno en un liderazgo no solamente congregacional, sino también de trabajo totalmente. O de equipo, lo que sea. A mí me interesó mucho cuando hablaste en Casa de Dios. Dijiste unas frases que a mí me interesaron mucho cuando vos ibas a hablar con tus amigos. Y vos le decís a tus amigos, miren, ustedes ya no me conocen por quién yo era. ¿No? O sea, yo ahora soy otra persona. Y me hacías acordar a Pablo cuando decías, a nadie conocemos ya por la carne. Ahora todo lo que conozco lo conozco por medio del Espíritu. Y a mí me interesaba mucho, dijiste, esa persona ya no existe porque esa persona quedó crucificada juntamente con Cristo. Y creo que esa tiene que ser una base muy intencional, porque vos hablabas justamente de que el pasado ya no te puede atar, no te puede traer, pero de una iglesia libre. Sí, mira, si nosotros realmente creemos que cuando le decimos que sí a Jesús, como las Escrituras nos enseña, que somos una nueva creación, una nueva criatura, el pasado jamás nos puede atar, el pasado jamás nos puede limitar. Yo soy de aquellos que cree que cuando uno le dice que sí a Jesús, todo del pasado se corta, porque somos una nueva creación. Y entonces yo le decía a mis amigos que en algunas ocasiones se burlaban de mi fe o me cuestionaban, dale, Cris, sabemos quién sos, sabemos en lo que anduviste, sabemos las cosas que hiciste. Y yo un día me tuve que parar. Digo, no, espera, me puse firme. Ustedes no me conocen por quién soy, me conocen por quién era. Y ahí intentando explicarle a estas personas que no tenían la fe que yo tengo, que mira, yo ya no soy esa persona. Y muchas veces es súper difícil intentar convencer a personas que están en el día a día con vos, que te conocían por la manera que vivías, por las cosas que hacías, de no, espera, soy una nueva creación en Cristo y solo el tiempo puede demostrar eso, ¿no? Porque uno ya deja de pensar como pensaba, hablar como hablaba, operar como operaba, y el fruto después de tiempo da testimonio de que sos una persona totalmente nueva y renovada por la decisión de fe que tomaste de decirle que sí a Jesús. Y eso es súper importante, ¿no? Vivir al nivel de la nueva creación que Dios te hizo y tener esa convicción de que mi pasado ya no tiene poder sobre mi vida. Soy de aquellos que cree, y lo predico, que cuando uno dice, estoy batallando con mi pasado,
Entonces uno no entiende el poder de la nueva creación que uno es. Y cuando uno constantemente dice, estoy luchando con mi pasado, lo que está diciendo, la cruz no fue suficiente. Y la cruz es más que suficiente para que nosotros podamos vivir como una nueva creación y libres de nuestro pasado, abrazando la nueva vida que tenemos en él. O sea, esa es como una sobrepaga, sí, la cruz constantemente. Decías algo, yo hace poco estaba leyendo un libro que decía que cuando una persona viene de este nuevo nacimiento, que es una naturaleza incorruptible, como dice Pedro, sí, o Pablo cuando dice una vida indestructible, y que es algo como una categoría superior de vida, sí, la vida Zoe, hay puntos que hay que empezar a diferenciar, decía en el libro, los frutos de los resultados. Sí. O sea, uno puede tener un resultado matemático, sí, constantemente, o una relación no te funcionó, o tal ministerio no te funcionó. Ok, pero hay una cosa diferente que es el fruto, sí, que es el fruto de esta nueva creación dentro tuyo. Totalmente, y eso se ve en el día a día a la medida que vas edificando tu relación con Dios, claro, que vas conociendo más de la palabra, que dejas que el Espíritu Santo haga la obra en vos. Eso empieza a producir los frutos de esa nueva creación en tu vida. Pero también creo que son decisiones. Decisiones donde uno entiende el poder de la cruz y dice, yo voy a decidir vivir conforme a todo lo que la cruz logró por mí, claro, y no voy a darme a esa vida antigua. Y es como marcar una línea en la arena, decir, yo ya no vivo conforme a esto, ahora vivo conforme, pero requiere decisiones de madurez y decisiones diarias, donde, como dije, uno abraza la nueva creación que es en Cristo y decide vivir conforme a eso. Cuando uno no toma decisiones en base a eso, empieza a tomar decisiones inconscientemente en base a la cultura, en base a otras cosas. Sí. Y vos tomaste una decisión muy grande en tu vida, que fue venirte para acá, para Argentina. Sí. Ya hemos tenido una charla nosotros, yo te he preguntado cuál fue tu impresión acerca de la iglesia, cuál fue tu impresión acerca de, bueno, también tu relación cuando llegaste al mundo pastoral argentino, que es otra cultura, otras maneras, se luchan con diferentes cosas. El argentino no solamente lucha mucho con su orgullo, sino que lucha mucho con la envidia y con lo nuevo, ¿no? Sí. Porque normalmente es como el país del campeón del mundo. Estábamos todo el tiempo pensando que tenemos la fórmula y cuando viene algo diferente es como que nos cambia. Pero yo creo que Hillsong trajo un aire fresco en un lugar que no ocupaba nadie, ¿no? Uh-huh. en la parte del cuerpo. Uh-huh. Y eso yo te lo he dicho, valoro mucho como cosas tan grandes, ustedes después se ocupan de algo muy chico. Uh-huh. Pero vos haces un trabajo de apostolado. Uh-huh. Yo te analizo a vos y yo pensaba en vos estos días que sabía que ibas a venir acá. Y yo creo que tu trabajo es como un trabajo de apostolado. Uh-huh. Tenés gente trabajando en cada ciudad, sí. Estás con Sao Paulo, ahora con Montevideo, Monterrey. Sí. ¿Cómo vos crees que es este trabajo de plantación de iglesias? Porque esa plantación de iglesias tiene que ser con una raíz. Sí. ¿No? Porque la raíz es lo que genera después en la crisis que se vea dónde está cimentado. Totalmente. ¿Cómo es ese trabajo de apostolado? Mira, en primer lugar, creo que es el deber de otro decir que vos trabajás con un liderazgo apostólico y no la responsabilidad de uno. Hoy tenemos en nuestro continente apóstoles que se ungieron ellos mismos. Sí. Y creo que el fruto tiene que dar testimonio de cómo operás en tu ministerio. Entonces, gracias por eso. Y lo que dijiste, la raíz es súper importante. Si puedo hablar de nuestra iglesia por un momento. Hoy alrededor de nuestro continente parece que está de moda plantar iglesias o expandir plantando campus que salen de una iglesia, pero muchas iglesias que no están preparadas, no mandan a las personas correctas, no empiezan desde una posición de fortaleza, no tienen los recursos, es porque ven a otro plantar iglesias o expandir con nuevos campus. Esa es la onda, tenemos que hacerlo. Y nosotros como iglesia a nivel global, muchos ven los últimos 15 años que expandimos a más de 30 países, pero por 25 años solamente estábamos en 3 ciudades. Y entonces tomamos 25 años para fortalecernos, para, como vos dijiste, echar raíces profundas
como iglesia para cuando llegaba el momento correcto, desde una posición de fortaleza, empezar a expandir. Y yo siempre digo, Dios puede tomar mucho tiempo para hacer algo bien rápido. Claro. Pero el tiempo de preparación, de levantar a personas, de fortalecer a equipos, de prepararse a nivel económico, de orar por los lugares correctos para poder ir y plantar. Ese tiempo de preparación es lo más importante. Y entonces para mí eso de fortalecer los cimientos, de echar raíces, obviamente en primer lugar en Dios, en segundo lugar a nivel ministerial, para fortalecernos, para después poder enviar, es súper importante. Sí. Pero el entender que una visión no se trata de una pareja pastoral, sino que se trata de crear, creo que el liderazgo se trata de crear oportunidades para que otros puedan servir y para que otros puedan contribuir. Y cuando uno crea espacio, uno identifica a personas, levanta a personas, posiciona a personas para que podamos seguir expandiendo. Nosotros con mi esposa Lucy entendemos muy bien que esto no se trata de nosotros. Si yo estoy en Buenos Aires, significa que no estoy en Montevideo, no estoy en nuestras dos iglesias en San Pablo, en Monterrey. Claro. Pero las cosas tienen que funcionar como si nosotros estuviéramos ahí. Y eso se trata de una cultura de liderazgo, de darle lugar a otros, a que cometan errores, a que puedan liderar, a que puedan desarrollar nuestra visión en esas ciudades sin que nosotros estemos. Y eso para mí requiere un liderazgo que lidera con las manos abiertas, un liderazgo que le da lugar a otros y no se sienten amenazados por personas que van a liderar de forma diferente, que van a predicar mejor que uno. Claro. Y eso es súper importante, creo, en un ministerio apostólico que tiene la visión y el blanco de seguir expandiendo. Nosotros hoy tenemos 5 iglesias en 4 países, pero venimos con la visión de un montón de países. Claro. Y recién estamos comenzando. La pandemia frenó el desarrollo de nuestra visión un poco, pero estamos llenos de visión y estamos apuntando a un futuro con iglesias en un montón de ciudades en nuestro continente, y a eso apuntamos. Y lo puede haber frenado físicamente, pero yo creo que espiritualmente y internamente la iglesia creció de una manera impresionante. Totalmente. Y se fortaleció. Se fortaleció y se desprendió de mucha estructura, ya que no fuimos frecuentados por la estructura durante esos 2 años, básicamente. Y yo estaba escuchando tu podcast, que bueno, volviste después de 2 años. Sí, sí. Que me imagino que también fue por la pandemia, que fue también por todo este tema apostólico. Porque justamente decías algo que, vuelvo un segundo, ¿no? Sí. No puedes estar en 2 lugares a la vez. Y al mismo tiempo, siempre si la gente se confunde, te confundiste vos, en realidad, porque es tu cara, es tu nombre. Sí. Y siempre ocurre eso, ¿no? Que es ese miedo de que hay veces que uno no suelta por miedo a que si se confunden el que la vas a pagar en algún punto, sos vos. Y que encima es iglesia. Sí. Esto es la expresión del cuerpo de Cristo, no es ni siquiera una empresa. Ajá. Esto es iglesia, esto es Cristo. Y no es un número. Es gente. Sí, totalmente. Eso a mí viste, cuando a veces la iglesia analiza, viste, como si fuesen los algoritmos de las redes sociales, y estamos hablando de personas. Sí. De personas que son mundos, que son familias, que son personas con crisis. Y cada uno tiene su historia. Cada uno tiene su historia, cada uno tiene su necesidad. Sí. Y obviamente la iglesia lo único que puede hacer es llevar a Cristo, mostrar la cruz, mostrar al Cristo resucitado. Eso lo entendemos, pero al mismo tiempo ese acompañamiento para que la gente lo pueda ver es tremendo. Y la verdad que te bendigo a vos y a Lucy, porque yo creo que toda Latinoamérica necesita raíces profundas en Cristo. Sí. Lo necesita raíces profundas en Cristo, porque ahí donde la crisis, ahí es donde vemos nuestras raíces. Totalmente. Yo, hace tiempo prediqué un mensaje que lo titulé Una crisis revela.
Claro. y revela lo que hay en uno. Revela tus verdaderas amistades. Sí. Tus apetitos. Totalmente. Una crisis revela tus convicciones, revela tus creencias. Tal cual. Y entonces las raíces es súper importantes porque es sobre eso que uno se para y opera en su vida. Dijiste algo bien importante en lo que acabas de decir, que uno tiene que soltar. Si uno como líder no suelta, jamás podés pretender ver expansión y progreso. El error de muchos líderes es que somos demasiado controladores y no soltamos. Queremos que sea a mi manera. Y no es así. Lo vemos en la parábola de los talentos. El dueño de la casa le dio a uno 5, a otro 2, al tercer 1 talento y dice, se fue de viaje y después de tiempo volvió. Volvió para que rindan cuentas. Él no les dijo lo que tenían que hacer con lo que él entregó. Él entregó lo que era de él, se fue de viaje y después vino a ver lo que hicieron con lo que recibieron en la mano. Sabemos que 2 multiplicaron lo que recibieron, 1 no hizo nada. Siempre vamos a tener personas que no hacen nada con lo que les entregamos. No significa que eso tiene que determinar nuestro liderazgo, porque muchas veces nos decepcionamos por aquellos que quizá no hacen nada, no multiplican lo que le entregamos y operamos con todos de la misma manera que operamos con esa clase de persona y perdemos el enfoque de aquellos que hicieron algo. Claro. Y así tenemos que operar. Amo que esa parábola nos enseña que él no le dijo, no, yo no lo haría de esa manera. Lo tienen que hacer así y asá. No, les dio permiso, les dio lugar. Sí. Él permitió que ellos se equivoquen o no. E hicieron algo, multiplicaron lo que recibieron en la mano. Y esa clase de liderazgo que identificó, que entregó, que dio permiso, llevó a 2 de los 3 a otro nivel. Uno fue de nivel 2 a nivel 4, otro de nivel 5 a nivel 6. Y de esa manera intentamos liderar porque tenemos una visión continental. Y si no damos permiso, si no soltamos, si no damos lugar, yo mismo voy a limitar la iglesia que estamos liderando. Y yo, el día que transforme en el techo de nuestra iglesia, que Dios me saque. Sí. Creo que un liderazgo que lidera con una mentalidad de reino jamás se transformará en un techo. Siempre va a ser una plataforma sobre la cual la próxima generación pueda llevar la iglesia donde nunca ha estado. Sí, es como un concepto de ser constantemente transferible en el cuerpo. Sí. Y también yo, escuchando tu podcast, me di cuenta y anoté una palabra que es ser vulnerable. Ajá. Hay un capítulo tuyo que se llama Acá estoy. Sí. Y arrancaste hablando como lo describe Isaías a Jesús como un experimentado quebranto, ¿no? Sí, y habla sí, de tu rodilla y de tus dolores y que estuviste acostumbrado. Y mucha gente está acostumbrada a pasar por traiciones, a pasar por adicciones, Mira, nosotros estamos pastoreando una iglesia y nos pasa algo que a ustedes les debe pasar. Mucha gente viene dañada de otra congregación, constantemente. Entonces es como un daño y vuelven como un círculo vicioso del ser humano. Sí. Y hablás vos que parte de esta sensibilidad que la gente está viviendo, el cuerpo está viviendo, es parte también de toda esta cultura, de este espíritu del mundo que es la cultura de la cancelación. Sí, totalmente. Y empezás bueno, lo que vos definís como, lo define la psicología, lo definís vos como el elefante en la sala, que es este concepto de algo que está en el medio de un lugar que todos vemos que está, pero que nadie lo quiere hablar, nadie lo quiere dirigir su mirada. Entonces, mi pregunta es, capaz más personal, ¿cómo manejaste vos el liderazgo de todo este sistema de cuerpo apostólico que vos estás manejando, de este Cristo corporativo que tenés en todas las iglesias que vos estás pastoreando? Todo el entorno, todo lo que ocurrió en Hillsong. Me interesa saber cómo fue tu proceso. Sí, bueno, ese capítulo o ese episodio, mejor dicho, que mencionás, era como mi retorno al podcast después de 2 años. Obviamente, parte por lo de la pandemia y el enfoque interno que teníamos como iglesia. Y después toda esta transición de liderazgo que experimentamos en nuestra iglesia a nivel global y la crisis que enfrentamos, ¿no? Y para mí era súper importante pararme sobre mis convicciones.
yo tenía bien claro, y lo tengo bien claro, lo que Dios habló a nuestros corazones antes de mudarnos a la Argentina para empezar nuestra iglesia en el continente. Sabía muy bien también lo que Dios nos habló hace 20 años atrás con respecto a nuestra iglesia. Y entonces, en tiempos de crisis, como dije hace un rato, cosas se revelan o cosas salen a la luz. Y entonces para nosotros era pararnos firme sobre nuestras convicciones, sabiendo la palabra que Dios nos habló. Y entonces en esta época, en estos últimos años, yo he recibido ofertas para ir a pastorear iglesias en Estados Unidos de habla hispana. Muchos me preguntaron, con todo lo que está sucediendo en Argentina, la crisis política, la crisis económica, ¿vas a volver a Australia? Y mi respuesta siempre fue no. En primer lugar, soy de aquellos que cree que donde Dios te planta, Dios te prospera. Puede haber crisis económicas, pero yo opero bajo la economía del cielo. Yo sirvo a Jehová Shireh, nuestro Dios proveedor. Y a mí, mi enfoque jamás va a estar en la devaluación de nuestra moneda, en el nivel de inflación que tenemos como país. Mi enfoque siempre va a estar en Dios, mi proveedor. Y en tiempos de cambios en nuestra iglesia, yo lo tengo bien claro que Dios no me plantó en nuestra iglesia porque fue la idea de un hombre. Claro. Y porque mi mirada estaba en un líder. Dios me plantó en nuestra iglesia porque fue una idea del cielo. Y si Dios no me dice, movete, jamás me voy a mover. Y entonces a mí, junto a mi esposa, nos mantuvo firme en nuestras convicciones. Y al final del día también tenemos a miles y miles de personas que son parte de nuestra iglesia a nivel continental. Desde México a Montevideo, Buenos Aires a San Pablo. Y entonces sabíamos muy bien la responsabilidad que tenemos de liderar a un pueblo que está enfrentando noticias negativas, ataques mediáticos, que el 90% de las cosas que los medios comunicaban eran falsas. Amarillistas. Siempre. Porque uno que vive creyendo todo lo que dicen los medios es una persona súper inmadura. Súper inmadura. Y entonces nosotros teníamos que enfrentar estas cosas y también no queriendo reaccionar, no queriendo salir a defender, porque al final del día Dios es nuestro defensor y vivimos con las convicciones que tarde o temprano el tiempo va a demostrar si mantenemos nuestra línea y mantenemos nuestras convicciones, qué es verdadero y qué es falso. Y así fue. Nuestra iglesia en América Latina no fue afectada para nada por lo que sucedió en nuestra iglesia global. En primer lugar, creo que la distancia y el idioma tuvo mucho que ver con eso, y también nuestra manera con mi esposa y nuestro equipo principal de enfrentar lo que estaba sucediendo, siendo, como mencionaste al comienzo de esta pregunta, vulnerables, abiertos y transparentes. Esto es lo que está sucediendo. Aquí estamos parados de esta manera, así lo vamos a enfrentar y vamos a salir adelante. Y la gente apreció la transparencia, la vulnerabilidad, y apreció nuestros corazones abiertos. Y dijeron, bueno, son seres humanos, están comunicando abiertamente lo que está sucediendo, vamos a seguir adelante con esto. Creo que muchas veces cuando sucede una crisis, queremos esconder un montón de cosas. O en algunos casos, queremos barrer debajo de una alfombra muchas cosas que están sucediendo. Y nosotros decidimos, no vamos a operar de esa manera. Y ahí es donde vimos el respaldo de Dios, y también le doy gracias a Dios por la gente de nuestra iglesia, el respaldo de nuestra gente que dijeron, están hablando las cosas abiertamente, esto no es algo que vemos en todas partes, podemos confiar en el liderazgo y vamos a salir adelante. Es que uno puede hablar verdad todo el tiempo, pero sin ser verdad. Cuando una persona tiene la esencia, por eso Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Totalmente. Él no vino a hablar, dijo, no les vengo a decir la verdad. Él dijo, yo soy la verdad. Él se entregó como la verdad. Entonces, cuando una persona es vulnerable, ese es el espíritu de la verdad. Como dice Corintios, cuando el espíritu de la verdad venga, o sea, eso para mí es Juan, dice, cuando el espíritu de la verdad venga, lo va a guiar a toda verdad. Totalmente. A toda verdad. Y yo creo que ese es el punto de ser vulnerable, y de un liderazgo vulnerable, de una iglesia vulnerable,
que no es una iglesia que se pega, sino que es el espíritu de verdad guiando a todo. No, totalmente. Y la vulnerabilidad tiene mucho que ver también con poder reconocer lo que uno tiene que ajustar y cambiar. Cometimos errores a nivel global en nuestra iglesia, definitivamente. Como todos. Como todos. Claro. Pero lo que creo que hicimos bien, ¿podía ser mejor? Seguramente que sí. Pero cuando uno está en medio de algo, hace lo mejor con lo que tiene y de lo que considera que es correcto en el momento. Después pasa el tiempo, uno mira hacia atrás y dice, hubiera hecho eso un poco diferente. Pero, por ejemplo, la vulnerabilidad tiene que ver también con tener un corazón humilde que reconoce que tenemos que ajustar esto, cambiar cómo hacemos estas cosas, y la gente de nuestra iglesia sabe que eso es lo que hicimos. Salieron documentales acerca de nuestra iglesia, por cosas que sucedieron en Nueva York, cosas que sucedieron en Australia, y el sensacionalismo de esos documentales fue brutal. Sí, fue tremendo. Pero hay cosas que son verdaderas, y el punto es que con las cosas que son verdaderas, nosotros enfrentamos esas cosas, las atacamos, las ajustamos, y ahí es donde la gente de nuestra iglesia que vio y escuchó pudieron decir, ¿sabes qué? No es así. Porque dentro de la casa hubo transparencia, una comunicación clara, y vemos los cambios y los ajustes. Y es por eso que seguimos acá, seguimos de pie, seguimos en fe y enfocados en un futuro donde sabemos que la gloria postrera será mucha más grande. Mucha más grande que lo que hemos vivido en los 40 años que llevamos como iglesia, donde Dios hizo cosas enormes. Hemos vivido tiempos de ajustes y sé que es esa vulnerabilidad que la gente ha apreciado y que los llevó a decir, seguimos acá con ustedes, vamos para adelante porque Dios sigue en esto. Es que yo creo que el proceso que vos pasaste es muy interesante lo que estás explicando, porque justamente esta cultura es una cultura de mucha desilusión constantemente. La sensibilidad te lleva a una desilusión constante. Totalmente. Y vos predicaste hace poco acerca del yo soy. Sí. Y en uno de los momentos hablás que también cambia la manera en que uno afronta el problema. Sí. ¿No? O sea, vos ves, por ejemplo, en un ejemplo rápido, Jesús arriba del barco en la tormenta, los discípulos dicen, ¿quién es este? Ajá. Porque lo vienen a alertar, dicen, mira, la tormenta nos va a dar vuelta, y después cuando Jesús calma el mar dicen, ¿quién es este? Sí. Pero la segunda, en 2 capítulos después, pasa lo mismo, está el mismo barco, está la misma agua, está la misma gente, está el mismo Jesús, pero Jesús ahora está arriba del agua. Ajá. No está más en el barco, está caminando sobre el agua y te está diciendo, bueno, ahora caminá por acá porque yo ya caminé, yo ya crucé, yo ya resucité, ahora mi vida habita, vos tenés que ahora caminar donde yo caminé, esa autoridad sobre el mundo, ¿no? Que representa el mar. Ahora, hay un punto muy interesante, que cuando uno va a Dios por quien Él es, cambia la manera de transitar el desierto. Totalmente. Y eso es lo que estás diciendo, es súper importante, porque cuando vos entendés quién Él es, y volviendo al punto del yo soy, cuando Moisés le dijo, y si me preguntan quién me envió, cuando Dios lo estaba mandando antes Faraón, Él dijo, diles que el yo soy te ha enviado. Y uno tiene que entender, si Él es Él, y este es el punto de ese mensaje que escuchaste, si Él es el yo soy, entonces entiendo que yo no soy. Claro. Y yo puedo transitar dificultades, crisis, problemas, críticas, cultura de cancelación, y puedo enfrentar las cosas, pero llegará el momento que yo llegaré al final de mis fuerzas, de mi capacidad, de mi habilidad para enfrentar estas cosas, y ahí es donde yo tengo que soltar y dejar que el yo soy se manifieste y que Él haga lo que yo no puedo hacer. Pero tengo que asegurarme de hacer lo que yo puedo hacer, pero después dejar que Él tome el control y Él complete la obra, que Él termine el trabajo. Y eso requiere vulnerabilidad para soltar, vulnerabilidad que te lleva a decir, ¿sabes qué?
Yo no soy Superman en el Evangelio. Yo no soy el gran hombre de Dios que todo lo puede. Tengo que soltar el control y dejar que Dios haga lo que solamente Él puede hacer y confiar en su fidelidad, en su poder, en su bondad, para poder resolver y abrir las puertas correctas y demostrar lo que es verdad y lo que no es verdad. Eso es tremendo. Y Chris, yo no quiero extenderme mucho más, pero para cerrar, quiero hacerte una pregunta porque me interesa tu punto de vista y la respuesta que me puedes dar. Vos arrancaste la charla diciéndome que Dios te interrumpió en un baño, ¿no? Y yo creo que Jesucristo es el Señor de nuestras vidas y que Jesús vino a establecer un reino. Sí. Entonces debemos considerar todo el tiempo la interrupción de Dios en nuestra mente, la interrupción de Dios en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de caminar, en nuestra manera de pastorear, en la manera de liderar, ¿no? Sí. Y esas interrupciones de Dios en nuestros hechos normales, en nuestros acontecimientos. Y quiero preguntarte a vos, en este tiempo, ¿no? Es un tiempo que la iglesia está saliendo capaz de una iglesia organizada a un organismo vivo. Se está mudando a un Cristo capaz de una manera más transparente, más real, más verdadero, más familia, más núcleo. No sé si me puedo explicar lo que estoy diciendo. Más organismo. Sí. Que es, yo creo, viste que dice que podemos expresar la iglesia que fue pensada antes de la fundación de los tiempos, porque antes de la fundación de los tiempos, hasta la cruz, el cordero había sido inmolado, todo ocurrió antes. Sí. Saben que empezamos a tener la madurez de poder expresarlo cada vez que no somos, cada vez que no somos nosotros los que estamos arriba. ¿Cómo ves la iglesia vos de acá en adelante? O sea, ¿qué es lo que vos crees que va a pasar con la iglesia de acá en adelante? Mira, yo creo sin ninguna gota de duda en mi corazón y muchos amigos alrededor del mundo que no son latinos o no son hispanos me lo han dicho también, y tengo muchos amigos en el continente que tenemos el mismo pensamiento y lo predicamos, que el mayor avivamiento que el mundo ha experimentado va a salir de la iglesia en América Latina en la próxima década. Y soy de aquellos que cree que ya comenzó. Creo que se viene una iglesia más flexible, una iglesia más abierta. Dijiste algo que quiero quizá desafiar lo que dijiste. Dijiste, la iglesia está saliendo de ser más organizada a un organismo vivo. Creo que en muchas partes de nuestro continente, definitivamente en Argentina, se necesita una iglesia más organizada. Sí, tal cual. Más organizada, con más estructura. Pero lo digo en el sentido de más estructura y más organización para después permitir que Dios haga lo que Él quiere hacer. El problema de la estructura de la organización es que eso se arte por encima de lo que el Espíritu está hablando. Totalmente, pero esto también trae orden. Exacto. Se necesita más orden en la iglesia. Tal cual. Donde las cosas están más sobre la mesa y no debajo de la mesa. Donde hay claridad. Donde, si lo puedo decir de esta manera, se opera conforme a las leyes del país. Donde las cosas se hacen bien y hay excelencia e integridad. No solamente integridad en el líder o en las personas que manejan la iglesia, pero integridad en la operación de las finanzas. Integridad en la operación diaria. Esta organización, esta estructura, ¿qué te posiciona para que Dios haga lo que Él solamente puede hacer? Y entonces, pero creo que se viene una iglesia más flexible, una iglesia más innovadora, porque si no nos vamos a quedar atrás. Una iglesia más creativa, donde muchas veces en el pasado consideramos que la innovación y la creatividad no era algo que podía funcionar en la iglesia porque esas cosas eran del mundo. Pero vivimos en una sociedad innovadora, creativa, una sociedad moderna que cada día progresa, y como iglesia no podemos quedar atrás. Y entonces eso es lo que a mí me emociona. Yo veo hoy a las próximas generaciones, y lo sabemos muy bien, tienen acceso a información con el mover de su dedo.
y ven cosas. El mundo hoy es mucho más pequeño. Y ven cosas en los Estados Unidos, en Europa, en Asia, en Australasia, en distintas partes del mundo que en Latinoamérica todavía no ha llegado, pero creo que con el acceso a la información que hoy se tiene, eso va a acelerar la innovación y la creatividad de la iglesia en esta generación, en nuestra parte del mundo. Y eso para mí es emocionante. Bueno. Es emocionante. En la traducción del mensaje de la Biblia en inglés, en Efesios capítulo 1, dice, en la traducción del mensaje, dice, la iglesia no es periférica al mundo, sino que el mundo es periférico a la iglesia. En otras palabras, el diseño de Dios es que la iglesia sea lo céntrico en una sociedad y que el mundo gire alrededor de la iglesia. Eso todavía no lo hemos visto y creo que eso es lo que se viene. Pero para que eso sea una realidad, que el mundo, que la sociedad gire alrededor de la iglesia, en otras palabras, pongan su mirada, vayan a buscar consejos de la iglesia. Hay mucho que tenemos que renovar y mejorar y cambiar. Sí. Y creo que estamos al comienzo de esos tiempos. Porque la iglesia tiene que ser la voz en la sociedad. Tal cual, tal cual. Wow, Chris, clarísimo, clarísimo. Y yo creo que vamos para ahí. Y estamos todos juntos caminando para el mismo lugar. Así es. Eso está clarísimo. Así que, Chris, gracias. De fútbol ni hablemos. No. Hablemos de la selección. De la selección. De nuestros equipos. No. Eso ya estaba pactado el silencio. Mira, nuestros equipos nos dividen, pero Cristo nos une. Exactamente. Así que tranquilo con eso. Así que bueno, Chris, gracias por tu tiempo. Gracias por la buena charla. A vos. Y Dios bendiga a todos. Un abrazo grande.